días a todas y a todos los presentes, los saludo con muchísimo gusto, por supuesto también al canal del Congreso y a quienes nos asisten y a las personas que nos están sintonizando, especialmente a la gente del estado de Colima y por supuesto también de aquí, del estado de Guanajuato. Saludo también con aprecio a mi amiga y compañera senadora Virginia Magaña Fonseca, quien va a fungir como secretaria en esta reunión de la Comisión de Deporte que tengo a bien presidir, y por supuesto saludo a mis compañeras senadoras, Reina Celeste, que ya se encuentra conectada, a nuestra querida Cecilia Guadiana, y ahorita se van a incorporar las demás compañeras y compañeros de esta comisión. Hago su conocimiento nuevamente que va a fungir como secretaria de la comisión y va a estar ayudando con todos los trabajos a desarrollar la senadora Virginia Magaña Fonseca. Solicito a la senadora secretaria pasar lista de asistencia de las y de los integrantes de la Comisión de Deporte. Muy buen día a todas y todos. Muchas gracias, senadora presidenta. Solicito a las y los senadores integrantes de la Comisión de Deporte manifestar su asistencia contestando en voz alta después de escuchar su nombre. La senadora Ana Karen Hernández Aceves. Presente. La senadora Alejandra Berenice Arias Trevilla. La senadora La de la Voz, Virginia Magaña Fonseca, presente. La senadora Reina Celeste Asensio Ortega. Presente, presidenta. Gracias. La senadora Cecilia Guadalupe Guadiana Mandujano. Ceci Guadiana, presente. El senador Eugenio Segura Vázquez. Le informo a la Asamblea que hoy hay un registro de 4 senadoras y senadores en la reunión, por lo tanto existe quórum legal para llevar a cabo esta reunión, señora presidenta. Senadora presidenta. Muchas gracias, amiga senadora. Y bueno, informo que existe quórum legal, siendo las 10:34 del día de hoy, miércoles 3 de diciembre del presente año, y se declara formalmente abierta la tercera reunión ordinaria de trabajo de la Comisión de Deporte. Solicito por favor a la senadora secretaria de lectura del orden del día. Con gusto, presidenta, doy lectura al orden del día. Tercera reunión ordinaria de trabajo de la Comisión del Deporte, orden del día. 1. Apertura de la reunión. 2. Registro de asistencia y declaración de quórum legal. 3. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 4. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la segunda reunión ordinaria de trabajo. 5. Lectura y, en su caso, aprobación de los siguientes documentos. 5.1. Dictamen de las Comisiones Unidas de Deporte para la Igualdad de Género y Estudios Legislativos, primera, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto por lo que se reforman los artículos 3, 13, 24, 30 y 41 bis de la Ley General de Cultura Física y el Deporte en materia de erradicación de la violencia de género en el deporte. 5.2. Dictamen de las Comisiones Unidas de Deporte, de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos en el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un nuevo artículo 299 bis a la Ley Federal del Trabajo, un nuevo artículo 117 bis a la Ley General de la Cultura Física y el Deporte y un nuevo artículo 234 ter a la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en materia de lenguaje machista y discriminatorio dentro del deporte. 5.3. Dictamen de la Comisión del Deporte con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Tlaxcala para que se otorgue un premio al joven estudiante Ángel Palestina Díaz, que está representando a Tlaxcala y a México en diversas competencias internacionales de ajedrez, así como para que en el evento donde se galardone el joven ajedrecista pueda compartir sus experiencias con otros jóvenes, niñas y niños y se establezcan acciones para seguir impulsando al llamado deporte ciencia en Tlaxcala. 5.4. Dictamen de la Comisión de Deporte con punto de acuerdo por el que el Senado de la República extiende un reconocimiento y felicitación a la delegación queretana que concluyó en el tercer lugar en el medallero general
de la Paralimpiada Nacional 2025. 5.5. Dictamen de las Comisiones Unidas de Deporte y de Estudios Legislativos primera con relación a la minuta con proyecto de decreto por el que se declara el día 22 de febrero de cada año como el Día Nacional de la y el Periodista Deportivo. 5.6. Dictamen con modificaciones de las Comisiones Unidas de Deporte y Estudios Legislativos primera en relación con la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 15 al artículo 3, se adiciona una fracción 15 al artículo 5, se reforma la fracción 8 del artículo 41 de la Ley General de Cultura Física y Deporte y se reforma el artículo 10 y se adiciona el artículo 40 bis a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objeto de incorporar la violencia deportiva como una modalidad específica de violencia social. 5.7. Dictamen de las Comisiones Unidas de Deportes y Estudios Legislativos en relación con la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso K al artículo 18 de la Ley General de Cultura Física y el Deporte, con el objeto de incorporar la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la Junta Directiva del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte. 6. Asuntos generales. 7. Clausura de la reunión. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias a la senadora secretaria. Asimismo, doy la bienvenida de los compañeros senadores que son parte de esta comisión. A el senador Eugenio Segura Vázquez, bienvenido amigo senador, y por supuesto también a la senadora Alejandra Berenice Arias Trevilla, y saludo con aprecio también al maestro Federico de la Torre, que es el enlace de Segop, aquí presente. Bienvenido también, gracias por estar. Y bueno, yo solicitaría solamente que pudiéramos llevar a cabo la consulta de este orden del día a través de votación económica, pero yo en ese momento quiero solicitar una modificación del orden del día, que sería el dictamen 5.2 de las Comisiones Unidas de Deporte, de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, en el que en ese momento se solicitaba desechar el dictamen o la iniciativa con proyecto de decreto. Sin embargo, solicitaría su anuencia para que podamos modificar el orden del día y podamos esperar el dictamen para hacer una revisión más profunda y posterior. Bien. No sé si tengamos alguna duda, y ya que mi secretario técnico, por favor, tome nota de la solicitud. Claro. Y sería, secretaria, hacer la votación con esa modificación. 5.2. Muy bien, entonces integramos la modificación del 5.2 a la orden del día, por lo que toma nota, ¿verdad? Sí, por favor. Sí, claro. Estamos de acuerdo que hay esa modificación. Entonces, sometemos a votación, Sí, ¿no? por favor. Por instrucciones de la presidenta, se consulta en votación económica si se aprueba el proyecto del orden del día. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Por la negativa, abstenciones. Aprobado por mayoría, senadora presidenta. Muchas gracias, senadora secretaria. Solicito a la senadora secretaria consultar si se dispensa la lectura del acta de la segunda reunión ordinaria, misma que se les envió a todas y a todos los integrantes de la presente comisión. Solicito a las y los integrantes de la comisión por votación económica si se dispensa la lectura del acta de la reunión anterior. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Por la negativa, abstenciones. Aprobado por unanimidad, presidenta. Gracias, senadora secretaria. En tal sentido, se consulta, por favor, si se aprueba el acta de la segunda reunión ordinaria. Quienes estén por la firma, consulto a las y los integrantes de la comisión si se aprueba el acta de la segunda reunión ordinaria. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Por la negativa, abstenciones. Aprobado por unanimidad, presidente. Muchas gracias, senadora secretaria. El segundo punto del orden del día corresponde a la lectura, el análisis, la discusión y, en su caso, la aprobación de los dictámenes en materia
de esta reunión, toda vez que los dictámenes fueron distribuidos a sus correos electrónicos conforme al reglamento. Solicito a la senadora secretaria consultar en votación económica a los senadores y senadoras si se omite dar lectura de los, en este caso ya serían 6 dictámenes enlistados en el orden del día. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta en votación económica a las y los senadores de la Comisión del Deporte si se dispensa la lectura de los 7 dictámenes. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando su mano. Por la negativa, abstenciones. Aprobado por unanimidad, Presidenta. Gracias, senadora secretaria. Enseguida pasamos a la aprobación del dictamen 5.1 y solicito a la senadora secretaria dar lectura al proyecto de decreto, toda vez que fue previamente enviado a las y los integrantes de la comisión. Por instrucciones de la Presidencia, doy lectura al título del dictamen 5.1 y al proyecto de decreto del mismo. 5.1, lectura y en su caso aprobación del dictamen de las Comisiones Unidas de Deporte para la Igualdad de Género y Estudios Legislativos, primera, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 3, 13, 24, 30 y 41 bis de la Ley General de Cultura Física y Deporte en materia de erradicación de la violencia de género en el deporte. Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte en materia de erradicación de la violencia de género en el deporte. Único. Se reforma la fracción 14 del artículo 3 de la fracción 6 y se recorre la actual sexta para quedar como la séptima del artículo 13, la fracción 30, y se recorre la actual 30 para quedar como la 31 del artículo 30, todos de la Ley General de Cultura Física y Deporte para quedar como lo siguiente. Artículo 3, el ejercicio y el desarrollo del derecho a la cultura física y el deporte tiene como base los siguientes principios. 14. La perspectiva de género, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y la no discriminación por razón de género. Artículo 13. Mediante el SINADE se llevarán a cabo las siguientes acciones. 6. Promover marcos de actuación en casos de acoso y hostigamiento sexual en el ámbito deportivo. 7. Los demás que le otorgue la ley u otros ordenamientos legales. Artículo 30. La CONADE tiene las siguientes atribuciones. 24. Celebrar todos aquellos contratos y convenios que le permitan cumplir con el objetivo por el cual fue creado. 30. Prevenir, atender y establecer marcos de actuación en casos de acoso y hostigamiento sexual en el ámbito deportivo. 31. Los demás que estén en ley u otras disposiciones legales o reglamentarias determinen. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora secretaria. Toda vez que se ha leído el proyecto de decreto del dictamen que nos ocupa, pregunto a las senadoras y a los senadores si quieren hacer el uso de la voz en cuanto a ello. Si no hay alguna intervención en relación al dictamen. ¿En relación al dictamen? ¿No? Ok. Entonces solicitaría, por favor, a la senadora continuar, perdón, para poder votar el dictamen. Okay. Muchas gracias. No sé, ¿verdad? No habiendo… ¿Oradores? Si no, más bien esa es tuya, ¿no? Sí, no habiendo oradores, solicito que usted, Okay. por favor, pueda levantar la votación nominal del dictamen. Solicito a las y los senadores integrantes de la Comisión del Deporte emitan el sentido de su voto después de escuchar su nombre y grupo parlamentario. La senadora Ana Karen Hernández Aceves. A favor. La senadora Alejandra Berenice Arias Trevilla. Arias Trevilla, Alejandra Berenice, a favor. Virginia Magaña Fonseca, la de la voz del Partido Verde, a favor. La senadora Reina Celeste Asensio Ortega. A favor. La senadora Cecilia Guadalupe Guadiana Mandujano. Ceci Guadiana, a favor. Y el senador Eugenio Segura Vázquez. A favor. Con 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, se aprueba el dictamen en lo general y en lo particular, senadora. Muchas presidenta. gracias, senadora secretaria.
Y bueno, por el resultado de la votación se es aprobado el dictamen 5.2. Vamos a saltar el dictamen 5.1 y el 5.2 lo vamos a saltar, puesto que se hizo la modificación del orden del día. Ok, sí. Nos vamos. Nos iríamos al 5.3, por favor. ¿Dónde estamos? Acá está. Muy bien. Dictamen 5.3. Lectura y en su caso aprobación del dictamen de la Comisión del Deporte con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Tlaxcala para que se otorgue un premio al joven estudiante Ángel Palestina Díaz, quien está representando a Tlaxcala y a México en diversas competencias internacionales de ajedrez, así como para que en el evento donde se le galardone, el joven ajedrecista pueda compartir sus experiencias con otros jóvenes, niños y niñas, y se establezcan acciones para seguir impulsando al llamado deporte ciencia en Tlaxcala. Único, la Comisión del Deporte del Senado de la República considera procedente dictaminar en sentido positivo la proposición presentada y en consecuencia se exhorta respetuosamente a la titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias, 1, se le otorgue un reconocimiento durante algún evento del Estado al joven tlaxcalteca Ángel Palestina Díaz para su destacada trayectoria en la disciplina de ajedrez y por haber representado dignamente a su Estado y a México en el ámbito nacional e internacional. 2, promueva e impulse la práctica de ajedrez como deporte ciencia en la entidad, destinando los recursos públicos necesarios y fomentando la creación o fortalecimiento de una institución o programa especializado en el desarrollo de esta disciplina. 3, fortalezca las políticas públicas de apoyo a la juventud a fin de que niñas, niños y jóvenes tlaxcaltecas cuenten con el respaldo institucional que les permita desarrollarse plenamente en las disciplinas deportivas, académicas y culturales en las que destaquen, contribuyendo al bienestar y orgullo del pueblo de Tlaxcala. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, senadora secretaria. Toda vez que se ha leído el título del dictamen 5.3, el proyecto de decreto que nos ocupa, pregunto a las senadoras y a los senadores si tienen algún comentario o quieren hacer uso de la voz. No habiendo oradores, solicito a la senadora secretaria someta a votación nominal la aprobación del dictamen recientemente expuesto. Por instrucciones de la Presidenta, solicito a las senadoras y senadores integrantes de la Comisión del Deporte emitan el sentido de su voto después de escuchar su nombre y grupo parlamentario. Senadora Ana Karen Hernández Aceves. Ana Karen Hernández, a favor. La senadora Alejandra Berenice Arias Trevilla. Arias Trevilla Alejandra Berenice, a favor. Virginia Magaña Fonseca, la de la voz, a favor. La senadora Reina Celeste Asensio Ortega. Senadora Reina Celeste Asensio Ortega, el sentido de su voto. La senadora Cecilia Guadalupe Guadiana Mandujano. Ceci Guadiana, a favor. El senador Eugenio Segura Vázquez. A favor. Le informo que se emitieron un total de 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, Presidenta. Muchas gracias, senadora secretaria. Por el resultado de la votación es aprobado el dictamen 5.3. Ya hicimos la votación, senadora. Si gusta hacernos referencia, a favor. Gracias. Sí, por favor, Presidenta Ana Karen, si pueden tomar mi votación a favor. Con gusto, senadora. Gracias. Enseguida corresponde el turno del dictamen 5.4, por lo que le solicita a la senadora secretaria, por favor, dé cuenta de ello. Por instrucciones de la senadora presidenta, daré lectura al dictamen 5.4. 5.4, lectura y en su caso aprobación del dictamen de la Comisión del Deporte con punto de acuerdo por el que el Senado de la República extiende un reconocimiento y felicitación a la delegación queretana que concluyó en tercer lugar en el medallero general de la Paralimpiada Nacional 2025. Decreto único. El Senado de la República considera procedente dictaminar en sentido positivo la proposición presentada y en consecuencia reconoce y felicita de manera pública a las y los deportistas que integran la delegación del Estado de Querétaro
por su destacada participación en la Paralimpiada Nacional CONADE 2025, al haber alcanzado un resultado histórico en obtener el tercer lugar del medallero general con un total de 219 medallas, consolidándose como una de las entidades más competitivas a nivel nacional en el ámbito del deporte adaptado. Es cuanto, Presidenta. Gracias, senadora secretaria. Toda vez que se ha leído el título del dictamen 5.4 y el proyecto de decreto, pregunto a las senadoras y senadores si tienen alguna apreciación o quieren hacer uso de la voz. No habiendo oradores, solicito nuevamente, senadora secretaria, someter a votación nominal la aprobación del dictamen antes expuesto. Por instrucciones de la presidenta, solicito a las y los senadores integrantes de la Comisión del Deporte emitan el sentido de su voto después de escuchar su nombre y grupo parlamentario. La senadora Ana Karen Hernández Aceves. Hernández Aceves, a favor. La senadora Alejandra Berenice Arias Trevilla. Arias Trevilla Alejandra Berenice, a favor. La senadora Virginia Magaña Fonseca, la de la voz, a favor. La senadora Reina Celeste Asensio Ortega. A favor, Presidenta. La senadora Cecilia Guadalupe Guadiana Mandujano. Ceci Guadiana, a favor. El senador Eugenio Segura Vázquez. A favor. Senadora Presidenta, le informo que se emitieron 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, por lo tanto se aprueba en la Comisión del Deporte. Muchas gracias, senadora secretaria. Por el resultado de la votación es de aprobarse el dictamen 5.4 y corresponde enseguida el turno del dictamen 5.5, por lo que le solicito, senadora secretaria, poder dar cuenta de ello. Con gusto, senadora presidenta. 5.5, lectura y, en su caso, aprobación del dictamen de las Comisiones Unidas de Deporte y Estudios Legislativos con relación a la minuta con proyecto de decreto por el que se declara el día 22 de febrero de cada año como el Día Nacional de la y el Periodista Deportivo. Por lo anterior expuesto y fundado, las Comisiones Unidas de Deporte y de Estudios Legislativos de la 66ª Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 113, 114 numerales 1 y 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1, fracción 1 y fracción 11, 136 numeral 1, 137, 150, 162, 163, 164, 178, 182, 183, 186, 188, 190, 191 y 192 del Reglamento del Senado de la República consideran aprobar la minuta objeto del presente dictamen en sus términos, por lo que sometemos a consideración del Pleno del Senado el siguiente dictamen de las Comisiones Unidas del Deporte y Estudios Legislativos. Primera, a la minuta con proyecto de decreto por el que se declara el día 22 de febrero de cada año como el Día Nacional de la y el Periodista Deportivo. Es cuanto, Presidenta, y estoy lista para trabajar en la Lotería Nacional. Muchísimas gracias, senadora secretaria. Toda vez que se ha leído el título del dictamen 5.5 y el proyecto de decreto del mismo, pregunto a las senadoras y senadores si tienen alguna observación o intervención al respecto. Por instrucciones de la Presidenta, solicito a las y los senadores integrantes de la Comisión del Deporte emitan el sentido de su voto después de escuchar su nombre y grupo parlamentario. La senadora Ana Karen Hernández Aceves. Ana Karen Hernández, a favor. La senadora Alejandra Berenice Arias Trevilla. Arias Trevilla Alejandra Berenice, a favor. La senadora Virginia Magaña Fonseca, la de la voz, a favor. La senadora Reina Celeste Asensio Ortega. A favor. La senadora Cecilia Guadalupe Guadiana Mandujano. Ceci Guadiana, a favor. El senador Eugenio Segura Vázquez. A favor. Senadora Presidenta, le informo que se emitieron un total de 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, por lo que se aprueba en la Comisión del Deporte. Muchas gracias, senadora secretaria. Por resultado de la votación de aprobarse el dictamen 5.5 y enseguida le damos paso al dictamen 5.6, por lo que solicito que la senadora secretaria dé lectura al respecto. Muy bien. 5.6, dictamen con modificaciones de la Comisión Unida del Deporte y Estudios Legislativos. Primera, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan fracción 15 al artículo 3,
Se adiciona una fracción 15 al artículo 5, se reforma la fracción 8 del artículo 41 de la Ley General de Cultura Física y el Deporte y se reforma el artículo 10 y se adiciona el artículo 40 bis a la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia con el objeto de incorporar la violencia deportiva como una modalidad específica de violencia social. Decreto. Primero, se adiciona la fracción 15 al artículo 3, se adiciona una fracción 15 al artículo 5 y se reforma la fracción 8 del artículo 41 de la Ley General de Cultura Física y el Deporte para quedar como sigue. Artículo 3. El ejercicio y desarrollo del derecho a la cultura física y el deporte tienen como base los siguientes principios. 15. Garantizar el derecho a practicar deporte en entornos seguros, inclusivos y libres de violencia. Artículo 5. Para efectos de la aplicación de la presente ley, se consideran como definiciones básicas los siguientes. 1A. 14. 15. Violencia deportiva comprende toda acción u omisión que cause daño físico, psicológico, sexual, simbólico a cualquier persona en el contexto de la práctica o gestión del deporte. Artículo 41. Las autoridades competentes de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México se coordinarán entre sí o con instituciones del sector social y privado para 1A. 7. 8. Promover los mecanismos y acciones encaminados a prevenir, atender y sancionar la violencia en eventos deportivos y garantizar el desarrollo pacífico en los recintos donde se celebran eventos deportivos masivos y con fines de espectáculos y en sus inmediaciones, así como la seguridad y patrimonio de las personas, en coordinación con las autoridades de seguridad pública, privada y protección civil correspondientes. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, senadora secretaria. Toda vez que se ha leído el título del dictamen presente, solicito si algún compañero senador o compañera senadora quiere hacer uso de la voz. Si no hay intervención, solicito por favor a la senadora secretaria de someta a votación nominal la aprobación del dictamen expuesto. Con gusto, senadora presidenta. Por instrucciones de la presidenta, solicito a las y los legisladores integrantes de la Comisión del Deporte emitan el sentido de su voto después de escuchar su nombre y su grupo parlamentario. La senadora Ana Karen Hernández Aceves. A favor. La senadora Alejandra Berenice Arias Trevilla. Arias Trevilla Alejandra Berenice, a favor. La senadora Virginia Magaña Fonseca, la de la voz, a favor. La senadora Reina Celeste Asensio Ortega. A favor, Presidenta. La senadora Cecilia Guadalupe Guadiana Mandujano. A favor. El senador Eugenio Segura Vázquez. A favor. Senadora presidenta, le informo que se emitieron 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, por lo tanto, se aprueban en la Comisión del Deporte. Muchas gracias, senadora secretaria. Por resultado de la votación presente, se aprueba el dictamen 5.6. Ya vamos a terminar, solamente falta el último dictamen que hace referencia al 5.7, por lo que le solicito, senadora secretaria, y muchísimas gracias, des cuenta de este dictamen. 5.7, dictamen de las Comisiones Unidas de Deporte y de Estudios Legislativos en relación con la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso K al artículo 18 de la Ley General de Cultura Física y el Deporte, con el objeto de incorporar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la Junta Directiva del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, SINADE. Decreto único. Se adicionan la fracción 15 al artículo 3. Se adiciona un inciso K al artículo 18 de la Ley General de Cultura Física y el Deporte con el objeto de incorporar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la Junta Directiva del Sistema Nacional de Cultura Física y el Deporte, SINADE, para quedar como sigue. Artículo 18. La Junta Directiva que se refiere al artículo anterior estará integrada por representantes de cada una de las siguientes dependencias. K, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, senadora secretaria. Y bueno, solicito si hay alguna intervención de los compañeros y compañeras senadoras. De no haber oradores, nuevamente les solicito por favor votemos de manera nominal la aprobación del dictamen antes expuesto.
Con gusto. Por instrucciones de la presidenta, solicito a las y los senadores integrantes de las Comisiones Unidas y del Deporte y de Estudios Legislativos, primera, emitan el sentido de su voto después de escuchar su nombre y grupo parlamentario. La senadora Ana Karen Hernández Aceves. Hernández Aceves, a favor. La senadora Alejandra Berenice Arias Trevilla. Arias Trevilla, Alejandra Berenice, a favor. La senadora Virginia Magaña Fonseca, la de la voz, a favor. La senadora Reina Celeste Asensio Ortega. A favor. La senadora Cecilia Guadalupe Guadiana Mandujano. A favor, Ceci Guadiana. El senador Eugenio Segura Vázquez. A favor. Le informo, presidenta, que se emitieron un total de 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, por lo tanto se aprueba en la Comisión del Deporte. Muchas gracias, senadora secretaria. Por el resultado de la votación emitida, se aprueba el dictamen 5.7. Vamos a los asuntos generales. No sé si algún compañero o compañera quiere hacer algún uso de la voz. Adelante, senadora Alejandra Berenice. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Únicamente quiero aprovechar esta oportunidad en la que estamos trabajando en políticas públicas a favor del deporte para felicitar a talentos tabasqueños, Fernanda Ramírez del Puerto, gimnasta y medallista en los Juegos Panamericanos Junior Asunción del 2025, Ángeles Ortiz, atleta paralímpica especializada en lanzamiento de peso y bala, orgullosa representante de México en Juegos Panamericanos y en Juegos Olímpicos, y a José Antonio Aguirre Valderas, el Jaguar, destacado boxeador profesional de la categoría peso mínimo. Esos atletas tabasqueños dejan muy en alto el nombre no solamente de mi estado, sino de nuestro país, y quiero que sepan ellos y todas y todos los deportistas de nuestro país que como Comisión del Deporte vamos a seguir trabajando en iniciativas y en políticas que les garanticen su desarrollo profesional y les permitan a más niños, niñas, jóvenes, atletas que puedan profesionalizarse. Vamos a estar comprometidos con este tema porque el deporte realmente es motor de cambio para nuestro país. Es todo lo que tenía que aportar. Muchas gracias, presidenta. Es cuanto. Muchas gracias, senadora. Tiene el uso de la voz también nuestra amiga y senadora Virginia Magaña Fonseca. Muchas gracias, presidenta. Pues bueno, primeramente quiero comenzar reconociendo el trabajo colaborativo que ha tenido la senadora presidenta Ana Karen. De verdad, amiga, sí quiero reconocerlo porque la forma en que has trabajado ha sido de una manera muy colaborativa y esto habla pues, de tu calidad humana, pero también de la voluntad que tienes para que el deporte siga avanzando. Y yo en especial quiero reconocer la voluntad que tuvo para que la agenda de violencia en el deporte avanzara, lo que hoy aprobamos. El tema de la violencia en el deporte pues, fue durante muchos años invisible y hoy con estos dictámenes que aprobamos lo pone sobre la mesa, pero más que ponerlo sobre la mesa, pone otras condiciones para las y los deportistas, porque no solamente es un tema contra las mujeres, pero también es contra todas las niñas, niños, y es muy importante que reconozcamos que ha existido violencia en el deporte y las mujeres no hemos sido la excepción. Y bueno, a mí me gustaría poner brevemente el contexto, porque uno de los dictámenes que aprobamos fue una iniciativa de una servidora, y me gustaría poner brevemente en contexto y decirles que los datos son contundentes. El Censo Mundial de Experiencias de Derecho de los Deportistas de 2021 muestran que el 21% de las mujeres han sufrido al menos algún tipo de abuso sexual en el deporte. Y se reportó que casi el 30% las mujeres sintieron alguna mirada lasciva. Me parece que este contexto tiene que comenzar a cambiar y no solamente en el ámbito social, sino también para que podamos tenerlo en la ley y pueda haber sanciones y mecanismos para que pueda ser sancionado. Hay que decir que la violencia de género en el deporte no surge como una manera aislada, es parte de un contexto que tenemos cultural, pero el ámbito deportivo tiene ciertas características de discriminación y muy específicas y estereotipos. Esto es consecuencia justo de todo el ámbito cultural y no podemos seguir
pensando que estos actos discriminatorios y estos estereotipos puedan seguirse perpetuando en el ámbito deportivo y debemos de dejar que se sigan reproduciendo. Por lo que yo quiero resaltar que durante mucho tiempo, porque esto es esta propuesta de esta iniciativa fue a base de testimonios de muchas mujeres que alzaron la voz. Y durante mucho tiempo estas violencias estuvieron normalizadas y se consideraron como parte del ambiente deportivo, y me parece que ninguna mujer debe vivir violencia en el deporte. Y bueno, en este dictamen, en este sentido, el dictamen incorpora 3 elementos fundamentales que a mí me gustaría destacar. Primero, incluye como principio el derecho al deporte, la perspectiva de género, la igualdad sustantiva y la no discriminación por razón de género. Segundo, establece que la CINADE promoverá marcos de actuación en casos de acoso y hostigamiento sexual en cualquier espacio deportivo de nuestro país. Tercero, otorga a la CONADE la facultad de expresar, de prevenir, atender y establecer marcos de actuación ante estos casos, haciendo exigible su responsabilidad institucional. Estos cambios no son menores, colocan al Estado en el centro de la protección y eliminan la idea de que estos problemas son internos de federaciones o de clubes. El deporte es uno de los pocos espacios capaces de transformar comunidades enteras. Educa, previene, fortalece el tejido social y abre oportunidades reales para niñas, niños y jóvenes. Pero nada de esto es posible si permitimos que la violencia en cualquiera de sus expresiones siga normalizándose en canchas, gimnasios, gradas o centros de entrenamiento. Este dictamen aporta claridad jurídica, obliga a las instituciones deportivas a actuar y coloca a las mujeres y a las niñas en el centro de la protección. La violencia de género en el deporte no se combate con declaraciones, se combate con reformas que obligan al Estado a actuar. Y hoy damos un paso firme en esta dirección. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. senadora Virginia. Le damos el uso de la voz, por favor, al senador Eugenio Segura. Gracias, senadora presidenta. Muy buenos días a todas y todos. Primero que nada, felicitarte, senadora presidenta, por tu gran trabajo, dedicación y tiempo al frente de esta importantísima comisión. Quiero decirte que yo también estoy muy contento de participar de la mano contigo, con todas y todos los senadores que participan en esta comisión, y yo coincido con la senadora Virginia. Hemos visto una comisión de mucha coordinación, de mucho trabajo, de una agenda muy importante en pro del deporte que es sumamente relevante para las juventudes mexicanas, y hoy lo estamos viendo con estos dictámenes que hemos aprobado. Yo también quisiera de manera muy breve enfatizar la relevancia y sumarme a esta importante iniciativa, tanto de ti, senadora Ana Karen, como tuya también, Virginia, felicitarlas porque este tema es muy relevante para nuestro país. Sabemos que el incorporar la violencia deportiva es primero visibilizar que existe este problema en las canchas, en los equipos deportivos, no solamente con las estudiantes y por supuesto las deportistas, sino también con las entrenadoras, hay que decirlo, ¿no? Y por eso quiero decirles que estoy sumamente contento de sumarme a esta gran iniciativa, y además porque tenemos datos contundentes que nos permiten reflejar el impacto que tiene negativo esta conducta o este comportamiento que existe hoy. Aquí tengo un dato que dice que hay una brecha muy evidente entre los hombres y las mujeres en materia del ejercicio. Mientras que el 46% de los hombres hacen ejercicio, solamente el 36% de las mujeres lo hacen. Y no es una falta de voluntad y no es una falta de ganas de hacer ejercicio, sino sabemos que mucho tiene que ver con los entornos hostiles, inseguros para las mujeres que practican o quieren practicar un deporte, y por eso es tan relevante que primero este primer paso contundente sea el tenerlo en la ley, para que posteriormente podamos tener protocolos y reglas muy claras para las canchas, gimnasios, vestidores, clubes, no solamente en la calle o en la oficina, sino también en el deporte. Así que felicidades, enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias, senador. Si no hay alguna otra intervención de senadores o senadoras, vamos a clausurar, por favor, y terminar los asuntos del orden del día, siendo las 11:11 del día 3 de diciembre.
del presente año, se declara formalmente clausurada la reunión de Comisiones Unidas de Deporte y Estudios Legislativos Primeras. Muchísimas gracias a los compañeros y compañeras senadores que estuvieron presentes. Gracias, por supuesto, también al canal del Congreso y agradecer a mi equipo de la Comisión de Deporte por todos los trabajos y los esfuerzos que están realizando. Enhorabuena. Y agradecer también la coordinación con la Secretaría de Gobernación y, por supuesto, con los compañeros y enlaces de la CONADE. Gracias, que tengan buen día. Voto que te